¿Te gustaría tener algunas herramientas para controlar el nivel de estrés diario y poder disfrutar más cada momento del día? Hoy vamos a hablar de la gestión del estrés. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Jefe a Líder. Soy Jesús Soler y estoy aquí para intentar ayudarte en lo personal y en lo profesional. Antes de empezar, me gustaría recordarte que tienes abajo el acceso a la newsletter, y si no, siempre puedes entrar en jsolerm.es y ahí apuntarte a nuestra newsletter para recibir contenido sobre liderazgo, desarrollo personal y profesional, productividad, gestión de equipos, etc. Bienvenido a un nuevo episodio. Hoy estamos aquí para hablar de la gestión del estrés. ¿A cuántos de vosotros en el día a día os abruman las tareas que tenéis que realizar y tenéis siempre la sensación de que no tenéis tiempo para terminar todas las tareas que se os han ocurrido? Bueno, creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo en Occidente, y me lo han pedido mucho además. Así que bueno, espero que con estas ideas que os voy a transmitir, pues intentando aplicarlas, consigáis al menos controlar o gestionar o entender por qué nos pasa esto y por tanto poder tomar acción para solucionarlo, aunque sea poco a poco o a medio plazo. Bien, en primer lugar, ¿qué es el estrés y por qué hoy en día todo el mundo está estresado? El estrés es una respuesta fisiológica del organismo cuando o nos enfrentamos a una cosa externa, digamos que interpretamos como una amenaza, o también cuando no tenemos herramientas suficientes para enfrentar ese estímulo externo, ¿vale? O sea, se produce un estímulo externo y nosotros interpretamos que no tenemos suficientes herramientas para atajarlo. Esto puede ser adaptativo, es decir, ese pequeño estrés que, por ejemplo, tenemos si al día siguiente tenemos un examen, ¿no? O hemos estudiado poco y al día siguiente tenemos un examen, esa presión extra que nos puede, incluso a algunas personas les gusta más estudiar con esa pequeña presión, ¿no? Yo me incluía entre ellos cuando en mi época estudiante, ahora menos, pero hay gente que incluso lo prefiere, ¿no? Es, digamos, esa respuesta que, por ejemplo, vamos a tener cuando al día siguiente tenemos un examen y estudiamos la última tarde, ¿no? Pues tenemos cierta presión, cierto estrés para enfrentar ese reto y que en este caso, por ejemplo, puede ser adaptativo, es decir, nos mete un pelín de presión y nos ayuda a estar más activos, a tener más iniciativa, a retener mejor la información, etc. Pero ya sea por cantidad o por intensidad, si eso nos sobrepasa o se alarga en el largo plazo, es cuando va a suponer un perjuicio para el organismo y para nosotros, ¿vale? Tanto física como psicológicamente. Entonces puede ser que sea adaptativo a corto plazo, si es un estrés o una amenaza o un reto que nosotros nos planteamos delante y para el que tenemos herramientas para resolver, pero puede ser perjudicial a largo plazo o cuando su intensidad no nos permite que sea adaptativo, ¿vale? Esto puede ser desde tener que dar una conferencia hasta una amenaza de vida o muerte, ¿vale? O una situación de riesgo. Entonces, ¿por qué consideramos que podemos tener pocos recursos o insuficientes recursos para hacer frente a un reto? Esto puede ser por la dificultad del reto o puede ser también por la cantidad de tareas que tenemos que hacer, ¿vale? Que desde mi punto de vista puede que sea la más común, no lo sé, ¿vale? No estoy siguiendo ningún estudio, pero ¿qué es lo que veo en la gente, ¿no? Que se pone tantas tareas al día que luego pues no consigue llegar a todas y entonces se siente estresado. Y también puede ser pues que dentro de todas esas tareas que nos ponemos en el día, pues una de ellas sea mucho más difícil o nos suponga un reto especial, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, dar una conferencia a una audiencia grande y no estemos acostumbrados, por ejemplo. Entonces, esos recursos pueden ser insuficientes por dificultad o por cantidad. Y como digo, a corto plazo el estrés puede ser adaptativo si tenemos suficientes herramientas para hacerle frente, o puede ser perjudicial a largo plazo o por insuficiencia de herramientas para hacerle frente. ¿Por qué en el día de hoy todo el mundo está estresado?
Muchas veces se debe a una mala planificación, es decir, primero puede que no nos organicemos y entonces vamos tocando muchos palos pero no terminamos ninguna. Puede ser que no dediquemos tiempo concreto a una determinada tarea y por tanto la alarguemos en el tiempo, se dilate, o que directamente no la terminamos, ¿vale? Eso también nos genera estrés porque vamos picoteando tareas pero no terminamos ninguna. También puede ser que esa falta de planificación nos haga hacer muchas cosas, pero no aquellas cosas que son importantes para nosotros y por tanto también tengamos esa sensación de estrés. De esto hablaremos más largo y tendido cuando hablemos de productividad. Pero básicamente digamos que el ser humano tampoco está hecho para llevar la cantidad de tareas y de acciones que llevamos a cabo en el día a día, sobre todo en Occidente. Y además tareas que a lo mejor no son las importantes para nosotros, ¿vale? Que pueden ser la prioridad de otra persona, como puede ser un trabajo, o trabajar por cuenta ajena, por ejemplo, o tareas que me siento obligado a hacer por mi familia, ¿no? Pues llevar a los niños al fútbol, por ejemplo. Y todas esas tareas, si lo pensáis, tampoco son tan naturales. Es decir, cuando nosotros vivíamos como los animales, realmente no teníamos la necesidad de hacer ciertas tareas. Y ahora sí, entonces también es un poco antinatural. Y por eso también el ser humano de continuo, o digamos, estresamos al cuerpo de continuo y es cuando vienen los problemas. Este estrés puede estar provocado por un acontecimiento físico o incluso por algo mental. Y me explico. Muchas veces el estrés al que nos vemos sometidos y que experimentamos se debe a nuestra propia mente, ¿vale? A que nosotros anticipamos el futuro o volvemos al pasado con cosas que nos han pasado. Y me explico, imaginad que habéis tenido una discusión con alguien o algo que os hace carcomeros por dentro y pensar o que la habéis cagado porque habéis cometido un error o que le tenía que haber dicho esto. Eso nos va a provocar una sensación de pensamiento rumiante y eso es probable que nos provoque estrés porque no podemos solucionarlo en el momento. También puede pasar, esto tiene fácil solución, lo anterior, ¿vale? Y es intentar cortar el pensamiento e intentar apuntarme el error que he cometido para no volver a cometerlo en el futuro o estar más preparado la siguiente vez. Lo del pensamiento rumiante a veces no tiene tan fácil solución, ¿vale? Si estás preocupado por algo, muchas veces es difícil. Y la otra parte es anticipación de lo que va a venir, que es muchas veces lo que nos provoca ese estrés, que es que yo estoy anticipando, estoy ahora aquí conduciendo, pero estoy anticipando lo que tengo que hacer cuando llegue a casa, cómo lo voy a hacer, todas las tareas que me quedan por hacer esa tarde, etc. Entonces, o vuelvo al pasado por algún error que he cometido porque querría haber hecho una cosa diferente, o voy al futuro anticipando todo lo que tengo que hacer. Todo eso nos genera estrés y realmente, como veis, no es una amenaza física. Básicamente lo provocan nuestros pensamientos, ¿vale? De esto ya hablaremos también en los capítulos de aprendizaje, pero los pensamientos nos van a provocar unas emociones y una de ellas puede ser la ansiedad, por ejemplo. Entonces, muchas veces nos lo provocamos nosotros mentalmente, ¿vale? Ya sabéis que el cerebro, como hemos hablado en otros episodios, no diferencia lo que es real de lo que no. Entonces, si nosotros interpretamos que nos sentimos amenazados porque tenemos un reto delante muy fuerte, como hemos dicho antes, por dificultad, nos va a provocar este tipo de sensaciones y la respuesta fisiológica que conlleva. Y si nos anticipamos a lo que tenemos que hacer o tenemos demasiadas tareas que hacer, también nos va a provocar esa respuesta fisiológica. ¿En qué consiste básicamente esa respuesta fisiológica? En lo que ya hemos hablado, ¿vale? El cuerpo se predispone para la lucha o la huida, porque interpretamos que tenemos un estímulo, una amenaza externa que nos pone en ese estado fisiológico de alerta. Además, se segregan ciertas hormonas en sangre cuando estamos estresados, que son las que a corto plazo pueden ser adaptativas, pero a largo plazo nos puede suponer un problema físico y de salud. Una de ellas, que es la más conocida, que se conoce como hormona del estrés, es el cortisol, que prepara al organismo para estar más alerta y para esa preparación para la lucha o la huida. Pero claro, ese cortisol a largo plazo tiene consecuencias muy perjudiciales, tanto a nivel mental como a nivel físico. Por tanto, ¿qué es lo que nos va a hacer calmar esa sensación de estrés? Básicamente estar presentes y estar en el aquí y en el ahora. Por eso, en los últimos tiempos ha tomado tanta importancia el mindfulness, la meditación, técnicas que nos hacen volver al presente y centrarnos más en el presente. Y desde mi punto de vista, o en el punto en el que estoy ahora, cada vez creo más que la felicidad está relacionada con esto. Es decir, que la felicidad se da cuando somos capaces de disfrutar el momento presente y de estar lo más presentes posibles en este momento. Eso, aparte de darnos mucha calma mental y física, va a acabar con el estrés, o con la mayoría de él, y además nos va a dar una sensación de plenitud y de felicidad. Desde mi punto de vista, y el pensamiento estoico va un poco en esta línea, si nosotros conseguimos disfrutar cada momento del presente, por supuesto vamos a acabar con el estrés, pero la consecuencia más inmediata, o desde mi punto de vista, la felicidad,
está muy relacionada con ser capaces de hacer esto, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos, y disfrutar de ese momento aquí y ahora. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar este estrés? Voy a daros 5 consejos o 5 tips para intentar ayudar a que gestionemos bien este tipo de respuesta fisiológica y emocional. La primera idea es que debemos normalizar y aceptar las propias limitaciones. Con esto quiero decir que debemos aceptar que no llegamos a todo y que no tenemos herramientas para resolver todos los problemas a los que nos enfrentamos, pero que después de enfrentarlo es muy probable que tengamos más herramientas. Entonces, primero, normalizar lo que estamos sintiendo, observar esa sensación de estrés, eso nos va a calmar mucho ya para empezar. Y ser conscientes y normalizar y aceptar que no tenemos herramientas para resolver todo en la vida, pero que después de enfrentarnos a esos retos vamos a tener muchas más herramientas. Entonces, entender que todo es adaptativo y, por ejemplo, cuando se nos presenta un reto, al superarlo vamos a tener muchas más herramientas. Afrontarlo desde este punto de vista nos puede ayudar también a gestionar ese estrés inicial. Además, yo siempre recomiendo que tengamos termómetros para todo. ¿A qué me refiero con termómetros? A que nosotros debemos conocer nuestras señales de cuándo nos estamos estresando y en el momento en el que nosotros empezamos a ver que tenemos ciertos síntomas de estrés, debemos ahondar un poquito en qué lo ha provocado e intentar controlar eso. A lo mejor es que me he puesto demasiadas tareas esa tarde. A lo mejor es que he tenido un input externo que no quiero hacer pero que estoy haciendo. Pues bueno, ir un poquito también a las causas que nos provocan ese estrés. Pero primero tenemos que tener ese termómetro que nos indique cuando llega a cierto nivel que estamos entrando en un estrés no adaptativo. Y para eso, pues siempre recomiendo esa imagen del termómetro, ¿no? En el momento en el que yo ya empiezo a notarme esos síntomas de que voy a estar estresado. Y cuando detecto que estoy llegando a ese punto, pues ya cambiar un poco o ir a la causa, como digo, y cambiar el origen, ¿vale? No lo que me está provocando, eso simplemente observarlo, pero sí ir al origen que me está provocando, que me está causando ese estrés. También debemos normalizar y aceptar cómo reaccionamos a ese estrés. Es decir, debemos normalizar que vamos a sentir, a lo mejor en la boca del estómago, un nudo, que vamos a tener menos hambre y que nos va a provocar irascibilidad a lo mejor. Cada una persona reacciona al estrés de una forma, ¿vale? Es como en los combates, la gente puede reaccionar inhibiéndose, luchando, huyendo. Todas estas reacciones son personales, individuales, y por tanto debemos conocer las nuestras para entendernos, para aceptarnos y para poder trabajar en reaccionar de otra manera. Y también para no pagarlo con los demás, porque si yo, por ejemplo, con el estrés, esa ansiedad esa sensación me hace que esté más irascible y que lo pague con los demás, debo saberlo para no pagarlo precisamente con los demás o no hacer algo de lo que me pueda arrepentir. Y también puede aliviarnos el delegar algunas de las tareas que nosotros no queremos hacer o que nos provocan ese estrés. Imagina que a ti te provoca mucho estrés limpiar la casa, por ejemplo, o te provoca mucho estrés bajar la basura, no lo sé, cada uno lo que se lo provoque, ¿no? Pues si eso nos va a hacer ser más infelices, a lo mejor podemos cambiar un poco de dinero por vivir más tranquilos. Algunas personas pensaréis que no tenéis dinero para hacer eso. Bueno, cada uno tiene sus prioridades, ¿vale? Yo, si mi prioridad es estar tranquilo y eliminar el estrés, pues a lo mejor en vez de pagar un gimnasio, pago a alguien para que venga a hacer las tareas de la casa. Eso ya son prioridades individuales, pero el delegar, tanto en el trabajo como en la vida personal, nos puede aliviar muchas de esas tareas que nos añade cometidos a la lista y que realmente no nos aportan mucho o no nos dan un beneficio que a nosotros nos compense, ¿vale? Entonces esas tareas, no digo que sea limpiar la casa, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Todas esas tareas, tanto profesionales como personales, si las delegamos nos va a aliviar mucho ese estrés. La segunda idea que os quiero transmitir es que nos debemos cuidar con el triángulo que siempre comento, y es el deporte, la alimentación y el sueño. El deporte nos va a hacer cansarnos, va a hacer que soltemos ese exceso de adrenalina, cortisol que el estrés nos puede provocar y, como digo, además nos va a ayudar a dormir mejor porque vamos a estar un poquito más cansados. Entonces el deporte va a ser muy beneficioso para esto, entre otro montón de beneficios, pues de hormonalmente lo que supone, etcétera, ¿vale? Estoy orientando desde el punto de vista del estrés. Aparte de que nos vamos a ver más saludables, más sanos, y eso también nos va a hacer sentirnos mejor, aumentar nuestra autoestima y aumentar los recursos que tenemos para sentirnos bien y para llevar mejor el día a día. También la alimentación, hay determinados alimentos que nos van a hacer sentirnos mejor
y estar psicológicamente más estables, más animados, etcétera. Y es cuidarnos y básicamente pues comer comida real, ¿no? Y alimentarnos saludablemente, nutrirnos en vez de comer con ansiedad y sobre todo vamos con el estrés, porque muchas veces comemos más de lo que deberíamos, ¿vale? Porque vamos con ese estrés diario y comemos como salvajes. Entonces también nos va a ayudar, si podemos controlar esa parte, aparte de comer saludable, tranquilizarnos un poco antes de comer, vamos a comer menos y nos va a beneficiar también en otro montón de aspectos. Y por último, el sueño. Obviamente, si no dormimos las horas que tenemos que dormir, y yo no soy el más indicado para hablar de esto porque no duermo todo lo que debería, si cada uno no sabe el sueño que necesita para autorrepararse, pues obviamente es muy probable que no esté del todo bien. Y además vamos a notar mucho más los efectos de ese estrés cuando hemos descansado mal o poco. La tercera idea es que te hables bien, y quiero darle un poco de importancia a los pensamientos. De esto hablaremos en otro episodio, pero lo que nosotros pensamos o la forma en que pensamos nos va a condicionar lo que sentimos. Por tanto, si nosotros a nosotros mismos nos estamos continuamente machacando por los errores que hemos cometido, por lo que queremos hacer y no llegamos, por la vida que tenemos en este momento, porque se nos da mal algo, si nosotros nos hablamos mal, eso va a provocar pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos va a suponer emociones negativas. Y algunas de esas emociones negativas pueden ser estrés. Entonces, la base es que nosotros nos hablemos bien, que nos entendamos y que nos hablemos como le hablaríamos a un amigo. Porque muchas veces somos mucho peores que un jefe o que un amigo. A veces yo me incluyo en esto, que muchas veces me exijo mucho más que mis jefes y me exijo más a mí mismo que de lo que exigiría a un amigo. Si yo consigo hablarme como hablaría a mi mejor amigo, voy a mejorar mucho el tipo de pensamientos que tengo y el tipo de emociones que voy a sentir. La cuarta idea es que nos apoyemos en alguien. Si estamos sintiendo mucho estrés o tenemos un montón de problemas que no somos capaces de gestionar o nos enfrentamos a un reto para el que no tenemos herramientas suficientes, hablar con alguien nos va a ayudar. Puede ser un profesional, puede ser un amigo o movilizar al entorno social que tenemos. Puede ser nuestra familia, nuestros amigos, o incluso buscar un mentor. Si yo tengo que hablar en público y no sé hablar en público, pues quizá hablar con alguien que sea experto en hablar en público me va a tranquilizar mucho porque me va a dar unos tips, unos consejos que probablemente marquen un antes y un después en mis conferencias. Entonces también puede ser que hablar con un profesional, como puede ser un psicólogo, con un coach o con un mentor, nos ayude. Y si no, pues también hablar con un amigo porque nos va a dar un punto de vista externo y objetivo que nos va a ayudar mucho, o con un familiar al que respetemos. El quinto punto o idea va a ser: busca tu área de control. ¿A qué me refiero con área de control? Es un momento o un espacio, puede ser físico o temporal, en el que yo me sienta en control. Esto puede ser, por ejemplo, lo que está muy de moda, ¿no? Que es el club de las 5 de la mañana, ¿no? La gente que se levanta, o nos levantamos, porque yo lo he hecho durante mucho tiempo, a las 5 de la mañana para tener un rato para ti. Esto te puede ser muy útil si, por ejemplo, tienes familia y consigues acostarte pronto, que ese es otro punto, hay que descansar aunque te levantes a las 5, y te puedes levantar a esa hora para tener un par de horas para ti, ¿vale? Para tus proyectos personales, para estar tranquilo, para leer, para meditar, para un montón de cosas. Y va a ser un momento en el que tú vas a tener el control. Eso va a reducir mucho ese estrés. Por tanto, podemos crear una rutina o un hábito, no digo que tenga que ser a las 5 de la mañana, puede ser por la noche o por la tarde después de comer, buscar un hueco en el que nosotros estemos en control total de la situación, para calmarnos y para poder reordenarnos, reflexionar y hacer frente a todo lo que viene después. También en ese área de control podemos meter las tareas más importantes que tenemos que hacer durante el día. Y así, esas, las más importantes, las que sí o sí queremos hacer, nos las quitamos en ese momento en el que tenemos control sobre el tiempo, sobre el espacio, etc. Y después todo lo que venga el resto del día va a ser gestionar. Entonces eso también nos va a aliviar mucho esa carga emocional que nos puede provocar la cantidad de tareas que tenemos que hacer durante el día. Bien, ¿y cómo resumo yo todo esto y cómo consigo yo controlar el estrés día a día o a día de hoy? ¿Vale? Quizá en el futuro tenga más herramientas. Ahora mismo las que tengo básicamente son la presencia y la observación. Es decir, yo cuando empiezo a sentir estrés, paro un momento y respiro. ¿Vale? La respiración está relacionada con interpretar o que el cerebro interprete que no existe amenaza en el exterior. Entonces, si yo consigo respirar profundamente, el cerebro va a interpretar que no existe amenaza exterior y va a rebajar ese nivel de activación. También el observar las sensaciones del cuerpo, es decir, si yo me estoy estresando,
o estoy estresado ya, voy a observar qué sensaciones me provoca y qué pensamientos, simplemente observarlos. Eso va a hacer que entienda mucho mejor cómo se comporta mi organismo, que me entienda mucho mejor a mí mismo y también va a relajar ese nivel de activación. Y concentrarme en el aquí y ahora, también en la tarea que estoy realizando en este momento, en dónde estoy en este momento, en la respiración en este momento, cómo viene el aire, etc. Y ahora daré unos consejos más. Pero básicamente esto se resume en parar y actuar sobre el presente. Es decir, si estoy conduciendo, voy a respirar y a concentrarme en la conducción que estoy haciendo, en el entorno por el que me estoy moviendo, en la velocidad que llevo. En este momento, no voy a estar anticipando lo que viene después. Entonces, presencia, observación y respiración. Y hoy os quiero traer una frase que se le atribuye a John Lennon sobre lo que estamos tratando. Y es la siguiente. La vida es lo que sucede mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Y es que la mayoría de los días transcurren con velocidad y sin ser capaces de disfrutar cada momento y sin estar haciendo o disfrutando de las cosas buenas que sí tenemos, ¿vale? Siempre estamos ansiando tener más, ansiando hacer más cosas, llegar a todo, enfadados porque priorizamos cosas que para nosotros no son prioritarias, que son prioritarias para otras personas, etc. Entonces, vamos a intentar disfrutar un poquito más del día a día, de cada momento, de que todo lo que hagamos lo hagamos con propósito, que no hagamos nada que no queramos hacer. Y sí, hombre, obviamente la vida tiene muchas cosas que tenemos que hacer y que no queremos hacer. Pero vamos a intentar afrontarlo como lo que es, lo que no tiene solución y tenemos que hacer sí o sí, y también elegir un poco qué tareas nos podríamos quitar que nos reducirían ese nivel de activación. Entonces podemos parar, poner los pies en la tierra, ver lo que es importante en la vida para nosotros. También podemos dar un repaso a nuestros valores, a qué es prioritario. Si la familia es prioritaria, pues voy a priorizarla de verdad, dedicarle más tiempo y menos a otras tareas o otras personas que nos quitan tiempo y son ladrones de tiempo, como pueden ser las redes sociales, por ejemplo, y no nos permiten disfrutar de el aquí, el ahora y las personas que nos rodean y las situaciones, todo lo que hemos conseguido en la vida, las situaciones que nos hacen sentirnos bien. Y también reflexionar sobre todo lo que hemos alcanzado en la vida, que seguro que ya es mucho, aunque queramos más. Por lo tanto, vamos a permitirnos disfrutar. A mí me ayuda mucho, por ejemplo, al final del día, antes de empezar a prepararme para la cena, etcétera, dar un paseo por mi barrio. ¿Vale? Es una cosa que hago muy habitualmente. También se lo he oído esto a Alex Rovira, y él recomienda, por ejemplo, hacerlo por una zona lo más natural posible, es decir, si puede ser por un bosque o por un parque, mucho mejor. Cuidado también por dónde nos movemos y a qué horas. Pero a mí, por ejemplo, tanto al amanecer como al atardecer o antes de cenar, me ayuda mucho dar un paseo por el barrio. Me permite reflexionar, me permite parar, me permite priorizar, ver lo que yo considero importante y no estoy terminando de disfrutar y darle valor a las cosas que para mí lo tienen. Y además hay muchísimas cosas que se me han ocurrido dando esos paseos, así que os lo recomiendo mucho. También a mí me ha ayudado mucho, que a lo mejor puede sonar un poco extraño, pero para mí, por ejemplo, el aire fresco o el sentir una brisa me hace centrarme mucho en el momento presente. Esto me ha pasado mucho pues, en mis periodos en el campo, ¿no? En maniobras, bueno, el que no lo sepa, yo soy militar. En maniobras, cuando he pasado largos periodos en el campo, o cortos, da igual, en los paseos que doy por la tarde, etcétera. Cuando yo consigo sentir algo de aire fresco, consigo centrarme mucho en el momento presente. También con el sol, cuando te está dando directamente en la piel, también puedes conseguir que te ayude a centrarte en el momento presente. Y también muchas veces caminar descalzo, ¿vale? Andar descalzo por el césped, por la playa o incluso por casa. Muchas veces yo, cuando me pongo a meditar, que yo medito habitualmente, el poner los pies en el suelo frío, de hecho lo suelo hacer así, me permite también centrarme y concentrarme en el momento presente. Así que os lo recomiendo por si alguna de estas cosas os sirviera. Y por último también quiero decir meditar, ¿vale? La meditación es un hábito milenario que no lo estamos inventando nosotros, pero lo estamos redescubriendo en este siglo. Y aparte de que tiene un montón de respaldo científico detrás de lo beneficioso que es, tanto mental como físicamente, nos hace reducir muchísimo el nivel de ansiedad y de estrés y nos permite centrarnos en el momento presente, además de activar
una cosa que he comentado muchas veces, que es la red neuronal por defecto, que solo se activa cuando estamos haciendo nada. Es decir, si conseguimos estar haciendo nada es cuando se va a activar esa red, y si no, no va a estar activa. Y eso también genera nuevas conexiones neuronales y que el cerebro haga nuevas conexiones y permita que pasen impulsos eléctricos por circuitos que no pasan habitualmente. Entonces, si conseguimos relajarnos, esa red neuronal se va a activar y por eso muchas veces se resuelven problemas en automático cuando estamos haciendo nada. Así que bueno, ahí os dejo todos estos consejillos que pueden ayudaros. Y como ejercicios de hoy voy a marcaros dos. El primero es que encuentres tu área de control. Puede ser una rutina matutina, puede ser una rutina por la tarde, puede ser un momento en el que estás solo, sin familia ni amigos, ni compañeros de trabajo, o que te vas a tomar el café tú solo por la tarde al bar del pueblo, me da igual. El caso es que encuentres un área en el que tú tengas totalmente el control del espacio, del tiempo y de ti mismo. Y el segundo ejercicio es que pruebes a meditar. Lo más típico es concentrarte en la respiración, pero bueno, si tenéis más dudas podéis escribirme a jsoler@jsolerm.es y yo os explico encantado cómo meditar. De todas formas podemos hacer también, si así lo queréis, si me lo pedís, podemos hacer también un episodio únicamente de la meditación, de cómo meditar, o incluso alguna meditación guiada. Si os interesa este tema, por favor, hacedmelo saber a través del correo que os he dado o dejando comentarios en YouTube o aquí. Y grabaremos un episodio en este sentido. Muy bien, compañeros, hasta aquí el episodio de hoy. Se nos ha alargado un poquito el tiempo. Espero haberos aportado valor y que os sirva para este problema tan común que es la gestión del estrés. Si necesitáis saber más información o queréis tener información más específica o que os ayude a gestionar vuestro día a día, sabéis que me podéis contactar en jsoler@jsolerm.es, a través de mi Instagram, jsolmoon, o en cualquiera de las redes sociales como es Spotify o YouTube, donde va a estar subido este podcast. Si os ha gustado el episodio, no os olvidéis de puntuarlo, que me ayudéis mucho a llegar a más personas y poder ayudar a mucha más gente con este contenido gratuito, o compartirlo con alguien al que creáis que le puede venir bien. Aquí abajo os dejo el acceso, como sabéis, a la newsletter para que os suscribáis, donde comparto contenido sobre liderazgo, desarrollo personal y profesional. Un saludo, espero haberos ayudado y que paséis un excelente día. Hasta luego.